¿Cómo estamos los argentinos con respecto a esto? Bueno, la situación que estamos viviendo sigue siendo preocupante. O sea, la situación que está sucediendo día a día en lo que es el AMBA, o sea, el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, es preocupante. Nos preocupa, sobre todo a la Sociedad Argentina de Infectología, todavía que en muchos lugares se está viendo un incremento, inclusive en situaciones de flexibilización, sobre todo de la movilidad de las personas, se está observando un incremento bastante manifiesto y sostenido, y eso es preocupante. Yo creo que el alerta en cuanto a las medidas de salud pública que debemos tomar tienen que seguir siendo vigentes. ¿Qué opina esto, doctor, de que en Buenos Aires se puede volver a la fase 1? Bueno, nosotros dentro de todo estamos respondiendo bien, acá la enfermedad no ha avanzado tanto. Sí, ¿Qué tiene que ver? son diferentes escenarios. Tenemos que considerar lo que está pasando en el área metropolitana, que es una situación bastante delicada, de lo que está pasando en el resto del país. Digamos, casi el 85% del resto del país, salvo algunas provincias como Chaco o Río Negro, donde está circulando todavía a nivel comunitario. En el resto del país, las medidas cumplieron su objetivo, que es decir, primero evitar que esto ingrese de una manera que no se lo pueda mitigar o controlar. Pero aún así, mientras suceda lo que está sucediendo, digamos, de nuevos casos y cada vez mayor población afectada o expuesta en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, todavía no debemos levantar la preocupación y la alerta en Tucumán y en cualquier provincia. Lo que pasó en Formosa es un ejemplo. De 0 casos bajaron ahora actualmente 36 casos. Si bien son todos casos importados en el sentido de llegar a la provincia desde otras áreas de circulación, lo mismo podría llegar a suceder en Tucumán. Lo pasó estos últimos días con la detección de 6 nuevos casos que vinieron justamente del área metropolitana. Doctor, ¿este virus habría que adoptarlo ya como una gripe común que va a suceder todos los años, como que ya va a estar incorporado en nuestra vida a partir de diciembre del año pasado? ¿Esto llegó para quedarse, doctor, para siempre? ¿Cómo lo ven ustedes los infectólogos? Bueno, nosotros estamos con la esperanza de que esto va a tener una limitación, en tanto el número de casos como sería el episodio de brote que estamos teniendo en cada una de las ciudades y que constituye una pandemia realmente importante. Lo que sí estamos considerando que esto va a haber mucho más tiempo de lo que esperamos, que es muy probable que no tenga una variabilidad estacional tan marcada como otros virus, como el caso de influenza, que baja muchísimo en época de verano. Se está viendo en el hemisferio norte que están volviendo a surgir nuevos casos en los lugares donde ya hubo un mayor control, están volviendo a surgir. Y hasta que no tengamos una disponibilidad de que vacuna, que puede ser una muy buena intervención para poder limitar la expansión de la infección, nosotros vamos a convivir durante bastantes meses, inclusive podría ser incluso hasta el año próximo, con este virus. Doctor, Mariana, te está escuchando el doctor, sí, si querés. Una Marcelo, consulta. Bueno, está escuchando Sí. el doctor, ¿no? Sí. Doctor, Marcelo Cortés lo saluda. Mi consulta Sí, va Marcelo, en este te escucho, sentido. sí. Bueno, todos suponemos que cuando aparezca alguna vacuna, esto va a finalizar o al menos se va a atenuar el efecto negativo que tiene el coronavirus en todo el mundo. Ahora bien, como se dice que este virus va mutando de acuerdo a cada país, sí tiene distintas cepas, si aparece una vacuna, ¿va a ser tan efectiva en todos lados, en todas partes, o no será así, teniendo en cuenta este dato? Bueno, es una de las interrogantes todavía, de las preguntas que todavía no tenemos la completa respuesta. Claro. Pero de cualquier manera, las mutaciones que se están observando, o por lo menos la variabilidad que está obteniendo, no es tan marcada como para hacer un cambio antigénico mayor, es decir, que sea otros nuevos virus. Es el mismo virus con diferentes variantes que podrían cubrir. Inclusive se considera que inclusive los 4 coronavirus que circularon habitualmente en los últimos años, con infecciones respiratorias altas, muy pocos sintomáticas, digamos, desde el punto de vista de su gravedad, también confirieron una cierta inmunidad. Por eso se piensa que el impacto que algunas personas
se enfermen y otras no, podría estar significando también la detección de anticuerpos previos en la población. Doctor, usted dice, vamos a tener que convivir durante meses con este virus, vamos a tener que convivir durante meses también con las normas y medidas de salud que estamos teniendo, ¿no? De cuidados, como por ejemplo el uso de barbijo, el uso de alcohol en gel. ¿Tenemos para rato con esto también? Sí, esto no está contrapuesto con el tema de cuarentena. Cuarentena, si bien es una medida sanitaria muy útil y aplicable en situaciones como el escenario donde la difusión del virus, la transmisibilidad del virus es muy marcada en un grupo poblacional, que puede ser un grupo cerrado o un tema de un barrio o de una institución. Pero desde el punto de vista social, si bien va a haber una flexibilización y las personas, lo que tenemos que tomar en cuenta es la responsabilidad que tenemos que tener todos los habitantes, inclusive el Estado con todos sus organismos, en aplicar las medidas que son las medidas básicas. El distanciamiento, que es muy importante mantenerlo y que muchas veces no lo hacemos, el uso de barbijo o cubrebocas, que permite justamente evitar una mayor exposición, porque el contacto principal, el modo de transmisión es persona a persona, básicamente. Y si bien el lavado de manos hay que seguir insistiendo por el tema de la contaminación de la superficie, de los objetos, es muy importante, no podemos olvidar el tema del cubreboca, y eso es lo que tal vez nos preocupa, que cuando se habilita o se flexibiliza a veces las actividades comerciales o sociales, la gente pierde la percepción del fijo que significa el mecanismo de transmisión. Doctor, bueno, el ejemplo de que podamos tener coronavirus en personas que vengan, así como vinieron gente del exterior, también está viniendo gente del AMBA, del área metropolitana, y que esto está hablando también del buen sistema de salud que tiene Tucumán en cuanto a la vigilancia, porque se ha podido detectar lo más precozmente y de una manera clara para evitar así que esto se pueda expandir en otros contactos y pueda haber circulación comunitaria. Sí, hablando de estas medidas, ¿no? Pasa esto, la gente se pregunta, el AMBA, que es la zona más peligrosa de nuestro país, las giras de los políticos, ¿no? Del gobernador, por ejemplo, en este caso, que hoy va hacia Buenos Aires con gente en el avión, vuelve, se toman recaudos. ¿Cómo va a ser el 20 de junio, el 9 de julio, donde capaz que vienen las delegaciones políticas, se deberían suspender? Bueno, la Sociedad Argentina de Infectología está trabajando fuertemente en ciertos protocolos que tienen que ver sobre todo con el tema del transporte de personas, o sea, los transportistas de carga o personas que se trasladan de un sector a otro. Nosotros planteamos esta situación donde nosotros realmente nos alertamos de las personas que vienen del área, pero no estamos olvidando, tal vez no estamos viendo la importancia que tienen las personas que se trasladan desde un área, como es el caso de Tucumán, a áreas de circulación comunitaria, sobre todo los políticos, las comitivas políticas, los periodistas o algunas delegaciones. Entonces, en algunos distritos, en algunas jurisdicciones, inclusive la persona que regresa a su lugar de residencia tiene que cumplir los protocolos de aislamiento y de control, de testeo, como cualquier otra persona. Es decir, si nosotros podemos, que a través de los funcionarios políticos o de las personas más relevantes puedan que la sociedad observe que están cumpliendo los protocolos, creo que esto va a ser mucho más importante, porque si no, la gente está diciendo cómo los políticos están haciendo tal situación y nos están exigiendo que nosotros extrememos las medidas. Como ocurrió con aquel asado, ¿te acordás? Aquella reunión que Jaldo, el vicegobernador, dijo, nosotros estamos exentos. No, bueno, están exentos, pero no. Si nos están diciendo que no nos reunamos, tampoco deberían hacerlo ellos. El mensaje viene de arriba. Doctor, tengo una consulta más sobre el virus. El mensaje es de arriba, ellos tienen que dar el ejemplo. Doctor, si bien hay muchas preguntas sin respuesta todavía, porque es impredecible para nosotros, ciudadanos comunes, y para ustedes, los infectólogos también, pero la pregunta es una enfermedad respiratoria. Generalmente, estas enfermedades son más rigurosas o aparecen con mayor frecuencia cuando baja la temperatura. Por ejemplo, una gripe, las influencias, todo, pero ¿ocurre lo mismo con este virus? ¿Por eso estamos teniendo pico ahora cuando se acerca el invierno? Sí, justamente puede haber una relación con el tema de, sobre todo, de las personas que con la temperatura empiezan, si bien con la cuarentena también hubo digamos, un agrupamiento de personas, sobre todo en sus domicilios, pero esto evitaría que las personas al estar
circulando libremente y sobre todo sin uso de barbijo, cualquier virus respiratorio, tenga influenza, sea sincitial respiratorio, etcétera, podrían llegar a transmitirse. Por lo tanto, esto tiene mucho impacto. El frío sí aumenta la mayor probabilidad de exposición de persona a persona. Perfecto. Perfecto. Bueno, Bien, perfecto, doctor. Luis. Luis, ¿algo más por ahí? Sí, me queda una pregunta. Sí. Las clases, doctor, ¿se aconsejan que puedan volver en un corto tiempo o no? Usted como vicepresidente de la Sociedad Argentina de Infectología y que también están dentro de quienes aconsejan al presidente de la Nación. No, seguramente se está discutiendo cuáles son los protocolos para volver a volver a implementar de nuevo la accesibilidad de los alumnos a diferente el ámbito educativo. Al momento de hoy hay que ver diferentes escenarios. No podemos hablar como un país en el cual está sucediendo todo. Sí, en los lugares, como en el caso de Tucumán y otras provincias, donde los casos son externos, son importados, digamos, de otras jurisdicciones, donde no hay circulación comunitaria y donde el sistema de salud actúa en forma oportuna, nosotros podemos decir que tal vez dentro de las próximas 8 semanas nosotros tengamos ya un panorama real de que podamos iniciar ciertas actividades educativas, seguramente en forma paulatina y programada. El tapaboca siempre. El tapaboca va a quedar como un hábito social durante por lo menos este año, sobre todo en las jurisdicciones donde hay circulación comunitaria. Nosotros también tenemos que aplicarlo mientras surja y no tengamos un mayor control de la situación en el AMBA. Nosotros vamos a tener que usar el tapaboca y eso es lo que sería el mensaje a esta semana o estas próximas semanas, que es importante que las personas se concienticen que no debemos dejar las medidas de control de contacto persona a persona. Podemos ir a hacer actividades deportivas, podemos ir a hacer actividades sociales o limitadas o comerciales, pero no debemos relajarnos. Muchas gracias, doctor.